Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas las personas que ya están. Vamos a dar unos minutitos para poder hacer hoy. Sí, por favor, las personas que ya están presentes pueden ir enviando, pueden ir haciendo un print de pantalla, una captura y si pueden enviar al grupo de WhatsApp también para que los demás compañeros puedan ver. Buenísimo. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir comenzando. Sí, hoy estamos poquitos, pero yo creo que también los compañeros se van a ir sumando a medida que pasan los minutos, ¿sí? Bueno, bienvenido Cándido, bienvenida Tina, bienvenida también Fátima, María La Cruz, Ramona, Carmen. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a seguir con nuestro módulo 6. Ya estuvimos viendo la clase anterior, ya estuvimos hablando un poco de la importancia ahora de primeramente mantener los alimentos y comprar los alimentos indicados, ¿verdad? Hacer ese pequeño trabajo de que nuestros alimentos estén en condiciones antes de empezar a cocinar, a procesar y antes de guardar. Entonces es un trabajo previo súper importante para evitar cualquier accidente, cualquier infección, cualquier enfermedad, ¿sí? También estuvimos viendo ya cómo se transmiten los microorganismos, ¿sí? También cómo podemos evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Algunas recomendaciones. También estuvimos viendo cuáles son las temperaturas indicadas para poder ya sea mantener los alimentos o congelar también algunos alimentos y también cuáles son las temperaturas de riesgo, ¿sí? Que están de entre los 5 a 60, 65 grados es la temperatura de riesgo. Entonces, esa temperatura hay que tener mucho cuidado y no dejar mucho tiempo, especialmente los ingredientes que son, por ejemplo, carne de cerdo, de vaca, de pollo, ¿sí? También estuvimos viendo los tipos de contaminación, si no solamente se puede contaminar de una forma ahí en la cocina, sino que también, por ejemplo, se pueden contaminar con detergente, de repente lavandina, se puede caer en mi cacerola, de repente también mi anillo,
cabello. Entonces, todos esos detalles tenemos que cuidar a la hora de cocinar, ¿sí? Entonces, no podemos empezar a cocinar sin antes tomar estas medidas, ¿verdad? Es muy importante que podamos tomar las medidas necesarias a la hora de cocinar, ¿sí? Entonces, primeramente aprendemos todo esto y luego el siguiente módulo ya empezamos la parte práctica, ¿sí? Cuando se vayan sumando más, también les voy a estar comentando cómo vamos a estar trabajando ya a partir desde la próxima semana, porque la próxima semana ya vamos a estar teniendo nuestras clases donde vamos a estar cocinando. Entonces, ya vamos a estar utilizando ingredientes, le voy a estar comentando cómo vamos a estar trabajando. Entonces, a medida que se vayan sumando también la mayor cantidad de personas para que puedan estar informados, ¿sí? Y también la última parte que estuvimos aprendiendo la clase pasada es sobre las carnes y también lo que estuvimos aprendiendo son los métodos de cocción, en este caso húmedos. ¿Verdad? Que estuvimos viendo que es blanquear, hervir, estofar, guisar, al vapor y microondas. ¿Verdad? Estuvimos viendo, por ejemplo, cuánto tiempo se tiene que hervir o normalmente lo ideal es hervir los tipos de carne de acuerdo eh, a su, a su característica. Si es que es una carne muy blandita, bueno, solamente se cocinan de 20 a 30 minutos por kilogramo. Si es una carne un poco más dura, se cocina de 40 a 50 minutos por kilogramo. Y si es una carne dura, como por ejemplo el peseto, la lengua, el matambre, el puchero, se cocinan más de 50 minutos por kilogramo, ¿sí? Porque es importante que yo, como cocinero, como cocinera, tengo que saber esta información. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo no me informo en esta parte y bueno, de repente con mi lomo o con mi lomito empiezo a cocinar una hora y media? No va a tener el resultado final que nosotros queremos. Mi carne se va a volver dura, de repente también no te va a aportar los nutrientes que te tiene que aportar. ¿Por qué? Porque al cocinar demasiado algunos alimentos pierden también sus propiedades nutricionales. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho la parte de la cocción, para no pasarnos de cocción. Por eso hay veces que en casas particulares la gente hace un guiso y cocina una, 2 horas y media, inclusive un guiso. ¿Qué pasa en ese caso? Uno, no tiene una buena textura, una buena imagen. ¿Por qué? Porque las verduras ya están muy cocinadas, el arroz ya está pasado, ¿verdad? Y también, punto número 2, la comida ya no te aporta los nutrientes que te debería de aportar. ¿Por qué? Porque se cocinó de más, ¿verdad? Entonces, esos son los dos puntos más importantes del por qué tengo que cuidar el tiempo que voy a estar cocinando. Sí, por eso es muy importante cuidar el tiempo de acuerdo a qué tipo de comida voy a estar haciendo. Tenemos otro método de cocción húmedo, es el estofado. Sí, el estofado es lenta, muy lenta, eh, fuego lento, pero un tiempo de 1 hora y media a 2 horas y media si es que utilizo por el peseto, lengua, matambre, puchero, paleta. Y en el caso de que si es que voy a hacer, por ejemplo, un estofado de cerdo, un estofado de gallina, de pavo, el tiempo es menor, es de 60 a máximo 90 minutos, ¿sí? El estofado es un tipo de cocción donde es a fuego lento con la olla cerrada y yo le voy agregando el líquido, ya sea un caldo, un agua, etcétera, a medida
que mi comida me vaya pidiendo. ¿Verdad? No es agregarle todo de una, sino que a medida que la preparación me vaya pidiendo, yo voy agregando en este caso, mi líquido, ¿sí? Entonces, esto sería el estofado. Cocción lenta, utilizando un líquido para poder cocinar con la olla cerrada. Tapado, entonces eso genera que se cocine también vapor de mi misma preparación. ¿Sí? Ese es el método de cocción de un estofado. Luego tenemos el guisado, el guisar. ¿Sí? Es una cocción rápida. Esto consiste en cocer los alimentos en una cacerola abierta o inclusive fuerte, que utiliza también el calor del vapor de un líquido. Puede ser agua, puede ser algún caldito, etc. También grasa, ¿sí? Como aceite, ¿verdad? De repente para poder usar carne, mis vegetales, ¿sí? Toda la operación se realiza en un recipiente abierto, ¿sí? Se realiza en un recipiente abierto y lo ideal es que sea un recipiente bastante amplio, o sea, que sea un poco grande, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegue la temperatura, la misma temperatura a toda la cacerola, ¿sí? De un guiso normalmente es de 20 a 40 minutos de cocción. No es un, ¿sí? Normalmente se pueden utilizar lomo, pollo, rabada, bola de lomo. Entonces, normalmente no es un guiso de pescado. ¿Por qué? Porque es un tiempo de cocción muy corto. En cambio, el peseto necesita un tiempo de cocción un poco más largo. ¿Sí? Entonces, por esto es importantísimo que podamos manejar esta información. El guiso aproximadamente de 20 a 30 minutos máximo ya está. Un estofado, 1 hora y media a 2. Fuego bien lento, olla tapada. ¿Sí? Luego tenemos el cocinado al vapor. En este caso, el alimento se cocina por medio del vapor. ¿Sí? O sea que no tiene contacto directo con un líquido, con un agua, por ejemplo. Se utiliza el vapor para poder cocinar de forma de cocción muy magra, ya que no interviene elementos grasos, o sea que no utilizamos grasa, nada. Y con este método se pierde mucho menos el color de los alimentos, los nutrientes y la textura del alimento. O sea que es una de las cocciones más saludables que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se cocina al vapor, entonces no pierde prácticamente nutrientes. Entonces, más al vapor son algunos vegetales, la zanahoria, puede ser brócoli, ¿verdad? Algunos vegetales generalmente, ¿sí? Luego tenemos el último, que es el microondas. Como su nombre lo dice, utilizamos el microondas para poder cocinar este alimento, ¿sí? Entonces tenemos ya, estos son los métodos de cocción húmedos, o sea que utilizamos algún líquido para poder cocinar nuestros ingredientes, ¿sí? Tenemos seguidamente, tenemos los métodos de cocción secos, ¿verdad? En este caso, no utilizamos generalmente un líquido. Se puede saltear, puede ser el asar o grillar, se puede freír, hornear y gratinar, ¿sí? En este caso, ¿qué es un método de cocción seco? ¿Qué vendría a ser? Es la brusca exposición del alimento al calor seco, ¿sí? Donde se produce una coagulación superficial de las proteínas y la caramelización de los azúcares. Se le llama reacción de Maillard, ¿sí? Esta es una de los métodos de cocción que más vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Por eso es importante, o también se le llama de otro nombre, que es el sellado, ¿sí? Sellar o reacción de Maillard. ¿Qué vendría a ser la reacción de Maillard? En este caso, la reacción de Maillard de los azúcares propios de los alimentos
generando en su exterior una costra dorada. Supongamos, eh, en simples palabras, tengo mi sartén, supongamos voy a hacer un guiso. Bueno, tengo ya mis ingredientes de mi guiso, tengo mi carne cortada, mi cebolla cortada, los vegetales que voy a usar. ¿Qué hago previamente? Primeramente, tengo que sellar mi carne. En el fuego, agrego un chorrito de aceite, espero a que agarre temperatura, ¿sí? Y incorporo en mi sartén, ya con buena temperatura, mis trozos de carne. ¿Para qué? Para que se empiece a sellar, o en este caso se empiece a realizar la reacción de Maillard. ¿Qué vendría a ser? Si es que se fijaron alguna vez, si es que suelen hacer, ya sea porque aprendieron o porque se les enseñó o viene su mamá así así o su abuela así así, bueno, esto se llama técnicamente reacción de Maillard o sellado. Sellamos previamente las carnes, ya sea en todas las caras que tiene ese trozo de carne. ¿Para qué? Para que se forme como una costra alrededor de la carne y los nutrientes que tiene ese alimento se queden para adentro, se caramelizan, o sea que realza el sabor también de los alimentos. Entonces, ese es el trabajo previo que se hace generalmente para casi todas las preparaciones. Yo normalmente, o en simples palabras, se le llama sellado. Se sella previamente la carne o los vegetales también. Eso vamos a ir aprendiendo, no se preocupen, porque casi en todas las preparaciones utilizamos el sellado previo de nuestra proteína o de nuestros vegetales. Entonces, van a aprender. Entonces, técnicamente se llama reacción de Maillard, ¿sí? Entonces, en este caso es cuando los azúcares se, se como que forman una costra dorada alrededor de una carne, por ejemplo. Estos métodos producen que los elementos nutritivos y aromáticos del alimento permanezcan en el interior, ¿sí? Y formando una costra dorada, o sea que realza prácticamente también el sabor, por eso es que también se realiza mucho, ¿sí? Tenemos el primer método de cocción, que es el salteado o saltear, ¿sí? Es la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa. Materia grasa, al decir materia grasa, puede ser aceite de girasol, puede ser aceite de oliva, puede ser grasa de cerdo, puede ser manteca, puede ser margarina. Pero generalmente, de acuerdo a qué tipo de comida voy a hacer. Nosotros lo que más utilizamos es aceite de girasol, ¿verdad? Porque es el aceite que más se quema a una temperatura más alta. Entonces, ese es el más tradicional, es el que más va y que más se utiliza en la cocina, ¿sí? Tenemos, en este caso, ponemos nuestra sartén, agregamos un chorrito de aceite, prendemos nuestra sartén, esperamos a que agarre temperatura y agregamos, por ejemplo, nuestra cebolla picada. Siempre una recomendación también que ya les digo de antemano es que siempre a la hora de saltear o de sellar, agreguemos de un ingrediente cada tanto. O sea, no agregar, por ejemplo, mi cebolla, mi tomate y mi locote junto en una sartén. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vegetal, cada ingrediente tiene una piel, tiene un grosor de piel diferente. Entonces yo no puedo cocinar el mismo tiempo, o sea, con el mismo tiempo me refiero a la cantidad de mi cebolla y mi tomate. ¿Por qué? Mi cebolla tiene una piel más dura, mi tomate tiene una piel mucho más blanda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi cebolla ya se está sellando o recién se está empezando a sellar, mi tomate ya se va a pasar de cocción o ya se va a pasar de sellado. Entonces, eso vamos a ir aprendiendo a lo largo de las clases prácticas. ¿Qué les digo? Saltear es prender una sartén con un chorro de aceite,
Cuando esté bien caliente, no es hasta que empiece a humear. Antes de que empiece a humear, el alimento tiene que hacerse saltear. O sea, saltear vendría a ser un juego de manos que agregamos nuestros vegetales y empezamos a mover nuestra sartén para que el sellado sea por todas las caras del vegetal o de la carne, ¿verdad? Generalmente es un método de cocción muy rápido, por eso es que se utiliza trozos pequeños. O sea, no vamos a poner un trozo gigante simplemente. ¿Por qué? Porque obviamente adentro no se va a cocinar, sí, por fuera, pero adentro no. Entonces generalmente se utilizan, por ejemplo, carnes también en trozos pequeños, pero carnes de cocción rápida, como el lomo, el lomito, el pollo, pescados, mariscos. Es una cocción súper rápida, entonces también se puede hacer un salteado y luego pasamos a un guisado. Entonces se pueden mezclar también. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo después. Entonces, esto es lo que vendría a ser el método de cocción saltear. Una cocción súper rápida. Utilizamos una sartén, una cacerola, aceite, fuego y vamos agregando nuestros ingredientes a medida que vaya pidiendo la preparación o la receta. ¿Sí? Tenemos el asar o grillar, que en este caso es cocinar los alimentos por radiación del fuego. Puede ser carbón, leña, lo que normalmente conocemos el grillé de pollo, o de repente el asado, ahora que normalmente hacemos a la parrilla. En este caso se le deja en el exterior una costra muy dorada y brillante, ¿sí? El tiempo de cocción normalmente de carnes tiernas es de 20 minutos y puede ser un lomo, no se cocina mucho tiempo. Las carnes un poco más firmes, de 30 a 35 minutos, cuadrilla, ¿sí? Pero también depende mucho del fuego. Acuérdense que de repente puede ser un trozo muy grande y mitad se va, ¿sí? Luego el siguiente método de cocción tenemos freír, ¿sí? Como su nombre lo dice, utilizamos aceite o una materia grasa, obviamente siempre es aceite. El alimento es sometido a un medio graso caliente formando dorada, ¿sí? Brillante y crujiente. La temperatura de la materia grasa oscila entre los 160 y 80 grados. Tenemos algunos de fritura, o sea, se divide nuevamente, es fritura profunda. Normalmente lo que comemos a fritura profunda generalmente son las papas fritas, la mandioca frita, el pastel mandioc. Generalmente se realiza en fritura profunda. Como su nombre lo dice, sumergimos en una cantidad considerable de aceite. O sea que tengo una freidora o tengo una sartén, mucho aceite, bastante aceite, y mi producto tiene que sumergirse. Normalmente nosotros en nuestras casas, por ejemplo, fritamos un pastel mandioc con un chorro de aceite nada más. Eso no es fritura profunda. Fritura profunda es donde eh, mi producto tiene que sumergirse en el aceite. O sea, se utiliza bastante aceite y generalmente también se suele trabajar con eh, freidoras, ¿sí? En locales gastronómicos se utilizan freidoras. Y tenemos los que son el otro tipo de cocción con aceite o con materia grasa es el no profundo, ¿sí? En este caso el alimento es un medio graso caliente, pero solamente por uno de sus lados. O sea que un lado, luego damos la vuelta, ¿sí? Entonces tenemos fritura profunda y fritura no profunda. Esto depende también de qué tipo de producto final voy a estar haciendo, o sea, voy a estar trabajando. Entonces tenemos nuevamente el de freír, método de cocción seco, no se utiliza ningún líquido, se utiliza el calor del aceite para poder, o sea, de la materia grasa para poder cocinar los alimentos, ¿sí? Luego tenemos el horneado, ¿sí? En este caso, obviamente, se utiliza el horno, utilizamos el horno para poder cocinar, ¿sí? Generalmente en las recetas van a encontrar donde dice, bueno,
Se cocina, llevar al horno a temperatura baja, temperatura media alta. Bueno, acá tenemos, como pueden ver, más o menos qué temperatura sería media, qué temperatura sería baja y de qué temperatura a qué temperatura aproximadamente es alta. ¿Sí? Cuando se nos dice temperatura baja, ese producto va a temperatura baja, bueno, es 150 para abajo. O sea, no es necesario que sea una temperatura muy alta. Entonces, 150 es temperatura baja. Temperatura media es a 180 grados en nuestro horno. Entonces, siempre el pan temperatura media alta. Bueno, podemos poner 180, 190. Luego tenemos temperatura alta, que ronda de entre los 190 a 250, inclusive más, de tu horno, ¿sí? Pero a partir de 190 para arriba es temperatura alta. ¿Por qué yo tengo que saber esto? Porque de repente puedo encontrar recetas donde diga se llena a temperatura alta minutos. Entonces, bueno, yo ya sé que la temperatura es 190 o 200 grados. Entonces, los minutos a 200 grados, ¿sí? No sé si es que se entiende. Y los tiempos de cocción en el horno dependen mucho también del kilogramo, pero en este caso carnes tiernas se lleva de 20 a 30 minutos, carnes firmes de 30 a 35 minutos por kilogramo. Otro dato también, si es que quieren anotar, es si es que tiene hueso. Si es que, por ejemplo, tienen hueso, se va al horno un poco más tiempo. Se lleva de 40 a 45 minutos por kilogramo. ¿Sí? Si es que tiene hueso, porque tarda un poco más en llegar la temperatura en el centro de... Bueno, tenemos también el de gratinar, ¿sí? Generalmente se utiliza el horno también. De repente podemos hacer con un soplete. Es nada más el procedimiento para formar una costra tostada y brillante. Supongamos, para que me entiendan mejor, tengo una bandeja de canelones. Bueno, la bandeja de canelones ya metí al horno, cociné en temperatura media por 15 minutos. Saco, le pongo queso rallado encima y meto unos minutos nada más al horno para poder gratinar. O si no tengo horno y quiero usar un soplete, le pongo queso y gratino unos minutos nada más. O sea, es más o menos que le dé un toque de calor para que se pueda como que cocinar, pero tiene que ser temperatura alta en poco tiempo para que se forme como una costra dorada. Eso se llama gratinar. Generalmente se utiliza más para quesos o de repente un poquito de grasa. Entonces, en esos casos nada más se gratina eh, un producto. Puede ser, por ejemplo, como un pan tostado, ¿verdad? Se le puede poner un poco de aceite y se va al horno. Entonces, eso sería gratinar. Y por último tenemos el sellado, ¿verdad? Que ya les estuve explicando un poco lo que es el sellado. En este caso es sellar, se someten los alimentos a una materia grasa, cerrando los poros para que no se pierda su humedad. Se utiliza como primer paso de otras técnicas de cocción. Entonces, el sellado es una de las técnicas que más vamos a estar utilizando nosotros. Entonces, me gustaría que puedan memorizar, puedan anotar, bueno, de repente si encuentran en un material, les dice, sellamos la carne con los vegetales. O sellamos primeramente la carne, luego en la misma sartén sellamos los vegetales. Quiere decir que yo utilizo una sartén, un chorro de aceite, sello mi taco o en la misma sartén a mis vegetales de acuerdo, ¿sí? Ir aprendiendo también en estas clases, pero ya les digo de antemano, nunca sellamos todos los vegetales al mismo tiempo. Entonces, supongamos que voy a hacer un guiso, bueno, tengo cebolla, tengo tomate, tengo ajo, tengo locote.
Bueno, corto todo, pongo en un mismo bol, prendo mi sartén, pongo un poco de aceite, espero que se caliente un poco, cuando agarre temperatura, tiro todos mis vegetales de una. No, eso está malísimo, eso no es caso. Tiramos todos los vegetales de una. Eso está súper mal. Porque ahí nosotros le estamos tratando a los vegetales como si fuera que todos son iguales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, como ya les expliqué, la cebolla es uno de los vegetales que la piel más dura, que aguanta producción. ¿Qué pasa cuando mi cebolla recién se está sellando o recién está empezando a sacar su sabor? Mi tomate ya se está pasando o mi ajo ya se está quemando, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre se tiene que sellar de acuerdo al orden de grosor de piel. Supongamos, utilizando ese mismo ejemplo, tenemos cebolla. Bueno, la cebolla va primero. Sellamos unos minutos, nuevamente va después mi ajo, sellamos unos minutos, tomate siempre, generalmente uno de los vegetales que tiene la piel más suave, o sea, más frágil. Entonces siempre va último, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo también cuáles son los cortes, ¿sí? Los cortes, ya les alcé también en la plataforma un pequeño adelanto de los cortes de algunos que vamos a estar utilizando, ¿sí? A lo largo de este curso. Entonces, estos son métodos de cocción secos, ¿sí? O sea que no utilizamos ningún líquido, utilizamos materia grasa para poder cocinar o sellar, ¿sí? Luego tenemos métodos de cocción mixto. ¿Qué vendría a ser mixto? Que de repente utilizamos un poco de líquido o de repente utilizamos métodos de cocción secos, ¿sí? En este caso, tenemos el glaseado y el braseado. ¿Sí? El glaseado es, se someten los alimentos a un método húmedo, por ejemplo, blanqueamos o hervimos y luego, por la evaporación del medio líquido, se llega a conseguir darle un acabado dorado y brillante, ¿sí? Con una reducida cantidad de materia grasa o azúcar, ¿sí? Y o azúcar. Luego tenemos el braseado, es cuando sellamos los alimentos, ya sea carne o vegetales, en la materia grasa, dejándolo dorado por todos los lados, sellamos todos los lados, tenemos un trozo de carne, sellamos todos los lados y terminamos la cocción en el horno. O sea que sellamos todas las caras de nuestro trozo de carne, ponemos en un pirex y metemos al horno. Eso sería un método de cocción mixto. Utilizamos los dos tipos de cocción, ¿sí? Y le bañamos frecuentemente en un líquido de cocción. Supongamos hacemos un caldito de verdura, entonces eso cada tanto sacamos un ratito del horno, le vayamos, luego volvemos a meter al horno, ¿sí? Generalmente en las carnes firmes se cocinan de 30 a 40 minutos kilogramos y las carnes duras de 60 a 90 minutos por kilogramo. Peseto, cupín, el osobuco que es el puchero, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los métodos de cocción más tradicionales que no sé si creo que no vamos a utilizar todos a lo largo de este curso, pero sí son los métodos más utilizados. Así que para que ustedes puedan también tener a mano y de repente encuentran otro, por ejemplo, un guiso o un estofado de tal cosa, ah, bueno, genial. Yo ya sé que los ingredientes, o sea, la técnica principal es fuego lento, temperatura un poco alargada, de acuerdo a qué proteína voy a usar, pero cacerola tapada. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender en este curso, aparte de recetas, son técnicas. ¿Qué pasa cuando yo aprendo técnica? Cuando yo aprendo técnica, voy a poder hacer cualquier tipo de receta. ¿Por qué? Porque yo ya voy a manejar los principios básicos para cocinar. ¿Sí? Entonces es mucho más importante aprender técnicas que aprender recetas, porque recetas hay millones. Entonces, si nosotros aprendemos técnicas, ya vamos a poder hacer cualquier receta, prácticamente. Eh,
Ahora veo que estamos bastante, estamos 20 en la sala. Me gustaría dar una pequeña pausa y comentarles desde el módulo. ¿Sí? Como saben, a partir del módulo 7 ya vamos a estar cocinando. Netamente sería todo, ya sea video, clase de Zoom cocinando. Vamos a estar alzando la plataforma video ya de recetas. Y comenzamos con lo que es el módulo de cocina paraguaya. Entonces, vamos a estar trabajando con recetas de cocina paraguaya, por ejemplo, mbejú, chipa, pastel mandioc, bori de pollo. Entonces, al final de cada módulo, al final de cada módulo 8, 9 y 10, ustedes van a tener que realizar un video yo les voy a dar siempre en cada módulo 4 opciones de preparaciones que dimos en ese módulo. Ahora supongamos chipa, mbejú, sopa paraguaya, chipa guazú. Eso pueden ser 4 ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes eligen uno, eh, lo que quieran cocinar, de esos 4 eligen uno, pero nosotros les vamos a estar proveyendo los ingredientes necesarios para hacer esa preparación. O sea que cada uno de ustedes va a estar recibiendo queso paraguay, va a estar recibiendo harina de maíz, almidón, choclo, grasa de cerdo, todos los ingredientes que ustedes van a estar necesitando. Entonces, eso se va a estar coordinando en el grupo para que ya puedan estar atentos. Desde las próximas semanas, con la organización se le va a estar avisando para que pasen a retirar de un punto X, no sé si de la oficina de la organización, pero para que ustedes puedan tener ya a su disposición y puedan, al terminar el módulo 7, bueno, se les entrega. También se le va a estar entregando un delantal, se le va a estar entregando eh, entonces todos esos detalles yo voy a estar controlando. Por ejemplo, en el video no pueden estar cocinando sin gorro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya estuvimos aprendiendo que es importante para evitar que el cabello se caiga en la comida. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta referente a eso, no le quedó claro, así vuelvo a repetir, ¿sí? Ahí Joana levantó la mano. ¿Puedes encender tu micrófono, Joana? O pueden escribir en el chat también, si tienen preguntas. Sí, se puede trabajar dual, pero los ingredientes van a ser individual. O sea que cada uno tiene que recibir los ingredientes. O sea, supongamos vamos a hacer una bandeja mediana de sopa paraguaya. Bueno, Joana va a recibir la misma cantidad que Ramona, por ejemplo. O sea, ustedes van a recibir individual todo. Eso sí, pueden trabajar entre dos sin problema, pero ya sea vos como tu compañera van a tener que alzar su video a la plataforma. Puede ser el mismo video si es que salen las dos, no hay problema, con tal de que aparezcan las dos o hablen las dos explicando. Yo les voy a mandar también un ejemplo de video para que puedan hacerse una idea de cómo pueden hacer. Si de repente están solos, bueno, ponen su celular sobre la mesa, eh, se graban, no es necesario que salga todo el cuerpo, puede ser que salga sus manos nomás, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso, con tal de que
sea una evidencia de que están poniendo en práctica y de que están aprendiendo, ¿verdad? No sé si respondí a tu pregunta, yo. A ver si alguien tiene otra pregunta. Bueno, a ver, dice Joa, ¿cuáles son las carnes más recomendables para cocinar? Bueno, esa es una pregunta un poco depende mucho de qué querés cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Así como vos podés hacer de un lomo, puedes hacer una hamburguesa, también de otras carnes, como por ejemplo paleta, de repente con carne molida sale bastante bien. De hecho, de cuál va a ser la preparación. ¿Verdad? Supongamos una hambre, bueno, el matambre me puede salir súper rico, pero tengo que realizar el procedimiento de cocción de lo que voy a hacer. El matambre es una carne un poco dura, entonces tiene que tener un tiempo de cocción un poco más largo. O sea, si vamos a irnos, ¿cuál es la mejor carne, la carne más blanda, la carne más noble que se puede utilizar para casi todo? Vamos a irnos por las carnes de primera, que son la colita cuadril, el lomito, ¿verdad? Que son las carnes que prácticamente en todo puedo utilizar, pero como sabemos son carnes bastante elevados. Obviamente si voy a cocinar para mí, para mi casa, para mi familia, no hay problema porque no te eleva mucho el costo, ¿verdad? Pero si es que voy a vender, bueno, para el público, tengo que cuidar mucho también cómo voy a estar, a qué precio voy a estar vendiendo. Entonces, depende mucho de qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo estuve probando la otra vez utilizar paleta para relleno de empanada o relleno de... Sí, relleno de empanada sale bastante rico, sale muy rico. También utilicé carnaza de segunda para hacer relleno de pastel mandío, pero como que es una carne bastante dura, primero herví en una olla a presión y luego eh, cociné con verduras, ¿verdad? Entonces es una carne más o menos desmechada, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros manejemos las técnicas y las recomendaciones para trabajar con tal o cual carne, pero depende mucho a qué quiero preparar, ¿verdad? ¿Qué tipo de carne voy a utilizar o qué tipo de comida voy a hacer? O sea, yo no te podría decir la mejor carne es, si es que me decís, bueno, la mejor carne para hacer empanada es, ahí es otra cosa. Pero la mejor carne en general depende mucho de qué es lo que vas a cocinar, ¿verdad? De repente una carne puede ser buena para al horno, otra puede ser mejor para hervir, ¿verdad? Depende mucho de cuál es el producto final que vamos a hacer, ¿sí? A ver, Fátima nos dice, si no tengo gorro, puedo usar cualquier tela y cubrir mi cabello. En realidad, Fátima, nosotros le vamos a estar proveyendo el gorro. No se preocupen, van a tener gorro y delantal, ¿sí? O sea, todos van a tener gorro y delantal. De si es que vamos a, o sea, si es que no tienen, o sea, porque todos van a tener, así que no va a haber excusa. Sí o sí en sus videos quiero que tengan su gorro delantal por lo menos sí o sí. A ver, nos dice, pregunta, Ana, si me podrías repetir el orden de las verduras, primero de la cebolla para ir agregando. Sí, vamos a hacer un ejemplo de vegetales que normalmente más usamos en nuestras comidas.
Normalmente más utilizamos cebolla, ajo, locote, tomate. Para supongamos vamos a hacer un guiso. Bueno, entre esos cuatro vegetales es, como les dije, previamente a sellar tenemos que sellar de acuerdo al grosor de la piel de ese vegetal. Primero va, les digo en el orden que tiene que ir a la sartén. Cebolla, luego ajo, ¿sí? Luego va el morrón, ¿sí? Y por último va el tomate. El morrón sería locoto, ¿sí? Si tenemos de repente, le agregamos, qué sé yo, zanahoria en brunoise, que vamos a aprender cómo es el brunoise, en cortes chiquititos. Entonces va cebolla, ajo, morrón, eh, tomate. ¿Sí? Eso vamos a ir, en muchas recetas van a estar practicando, así que no se preocupen. Pero es importante que puedan manejar ese orden. Gracias, dice Joa, súper, vamos a estar practicando. Carmina dice, siempre lo hago en ese orden. Genial, Carmina, súper bien. Eh, Así como va a haber personas que conocimiento sobre eso, también hay gente que siempre suelo ver, inclusive yo antes hacía, era pongo todos los vegetales en un mismo recipiente y de una tira. Para eso es lo en las cocinas, ¿verdad? De dar todos los ingredientes de uno. Para o recomendación también, estoy aprendiendo, Fátima, súper bien, me alegra muchísimo. Otra recomendación, hacemos es utilizando los mismos ingredientes imagínense que vamos a hacer un guiso. Bueno, tenemos carne y tenemos los vegetales que estuve mencionando. Entonces, tenemos nuestra carne cruda, ¿sí? Cortados en trozos cuadrados, no tan medianos, y tenemos nuestros vegetales. Recomendación también ideal, y esto tienen que grabarse, si tienen carne cruda, no se sella la carne cruda. Nunca sellamos nuestra cebolla, después nuestro ajo, después nuestro morrón, o sea, todos los vegetales, y después le agrego mi carne cruda. No, eso está totalmente prohibido. Acuérdense de la contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi carne cruda le va a contaminar a mis vegetales. Entonces, primero, si tengo carne cruda, sello, sello mi carne cruda, todos los lados, ¿verdad? Puedo sacar en un recipiente, ¿verdad? Y agregar y sellar mis vegetales. O inclusive hay recetas donde sello todo, una vez que esté sellado, ahí voy agregando en la misma sartén mis vegetales de acuerdo al orden, así como ya les estuve explicando. Pero o sea, lo que aprendimos hoy también es, recomendación, nunca incorporo o nunca agrego a mi sartén o a mi cacerola o lo que sea vegetales de una, nunca. Dos, si tengo carne cruda, siempre se sella la carne cruda primero y nunca se sella agregándole sal a la carne, nunca. ¿Por qué? Porque la sal le deshidrata. Sí puedo agregarle pimienta, cualquier otro condimento menos la sal. Nunca. La sal siempre va a la mitad de la cocción para ir ya rectificando los sabores, pero nunca se le agrega al sellado de carne sal, nunca. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Está súper interesante también que hagan sus preguntas porque justamente este tiempo es para sacarnos las dudas, ¿verdad? E ir resolviendo, ¿verdad? Sus dudas, sus inquietudes. Así que como les dije, vamos a estar aprendiendo técnicas, que es mucho más importante que aprender simplemente recetas, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije,
A partir de la próxima semana ya yo voy a estar alzando videos de recetas, ya les voy a habilitar, ustedes van a tener también un manual, en ese manual van a tener todo el módulo, del módulo 7 hasta el módulo 10. Entonces ya les digo, módulo 7, comida paraguaya. Módulo 8, vamos a aprender salsas madres, comida internacional. Vamos a aprender un poco de platos principales, unos postres. Vamos a estar aprendiendo también a hacer purificación. Sí, vamos a hacer un poco de panes básicos. Y en el módulo 9 vamos a estar aprendiendo un poquitito de comida rápida y también vamos a estar haciendo bocaditos, algunos bocaditos dulces y salados. Y también en el módulo 10 ya empezamos a netamente comidas de confitería y algunas tortas, torta marmolada, alfajores. Entonces vamos a estar haciendo un poco de recetas de cosas dulces. ¿Sí? Eso sería más o menos el itinerario para que puedan estar ya preparados, ahora que vamos a aprender muchísimas recetas. A ver, Joana dice, de cada módulo vamos a tener que hacer así mismo. Cada módulo se nos exige, ¿verdad?, que se tenga un cuestionario. Un cuestionario. El cuestionario desde el módulo 7 hasta el módulo 10 sería que ustedes elaboren un video de alguna de las recetas que yo les voy a poner. Supongamos en el módulo 8, bueno, en el módulo 8 van a poder hacer ñoquis, un pan casero, a ver, fideos, espagueti y una receta postre. Bueno, entonces ustedes eligen, bueno, yo quiero hacer esto, bueno, se les da los ingredientes y ustedes hacen su video y van a subir a la plataforma. Yo les voy a mostrar cómo subir a la plataforma, ¿sí? Entonces, todos los módulos del 7 al 10 van a tener que hacer un video, ¿sí? Y luego en el examen final, sí que eso ya después les voy a ir comentando cómo vamos a realizar. ¿Está bien? Entonces, en cada módulo van a hacer un video súper sencillo, corto, nada más para, obviamente, ¿verdad? Si es que quieren aprender, que practicar, ¿verdad? Tienen que practicar, de repente la primera le va tan bien, de repente el mismo me pasó a mí, ¿verdad? Practicando fue donde yo empecé a agarrar el ritmo, a que me salgan mejor las recetas que aprendí, ¿sí? Así que, entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Él le ve a Gloria con su cámara encendida, súper. Bueno, entonces, eh, si es que nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Hoy estuvimos aprendiendo los métodos de cocción. Si es que pueden, tienen un poco de tiempo, les recomiendo que puedan volver a releer un poco, ¿verdad? Porque estos términos son los que vamos a encontrar en nuestras recetas. O sea, vamos a empezar ya a utilizar términos gastronómicos. Entonces, el sello blanqueado, unzado. Entonces, estos términos ya van a encontrar ustedes en su manual, en su receta. Entonces, por eso es muy importante que ya menos puedan saber qué es un sellado, cómo se hace. O sea, entonces, todo eso ya tienen que ir manejando, tienen que ir aprendiendo para que en la práctica ya sea solamente implementar. Bien, entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, les deseo a todos un buen resto de jornada, un buen día. Les invito a que vean el video, ya empiecen a practicar los cortes. En la siguiente clase ya vamos a ingresar en los cortes más tradicionales que vamos a usar y ya después vamos a poner en práctica en los videos. Así que
Ya cada día que va pasando se está poniendo un poco más interesante nuestro curso, así que espero que puedan seguir practicando y puedan aprovechar. Así que les deseo a todos, como les dije, un buen resto de jornada. Estamos en contacto en el grupo de WhatsApp y cualquier consulta, estoy también a las órdenes. ¿Está bien? Chao, chao.